Dale. Buenísimo, ahí estamos. Bueno, recapitulemos un poco dónde estamos, hasta dónde llegamos y qué es lo que aprendimos la semana pasada. Si se acuerdan, encontramos, definimos el campo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico partiendo primero de una carga puntual, Q, un campo eléctrico que pudimos cuantificarlo o ver cómo podemos medirlo a través de la fuerza eléctrica, que siendo una carga de prueba de la cual va a ser completamente independiente, ya que este campo solo va a depender de las cargas que lo generen, ¿sí? Y no de esa carguita de prueba que usábamos para medir, cuantificar la fuerza. Un campo eléctrico que encontramos su expresión a partir de la ley de Coulomb, campo eléctrico que nos quedó la constante K por la carga, por la posición en donde queremos calcular el campo, menos la posición donde se encuentra la carga, dividido el módulo de esta diferencia. ¿Sí? Llamamos punto campo a las posiciones donde queremos calcular el campo y punto fuente a las posiciones, en este caso, donde se encuentra la carga que genera el campo eléctrico. Pero no nos quedamos con una sola carga, sino que extendimos esto a n cargas. ¿Sí? Cuando tenemos n cargas puntuales, pudimos calcular el campo a través de la sumatoria, ¿no? El campo de n cargas puntuales, vamos a poder calcular como la superposición de todos los campos que genera cada una de esas cargas individualmente. Y lo representamos con la sumatoria. Dejo acá afuera, pusimos un subíndice i que vamos a hacer correr desde 1 hasta n. Que va a indicar cada una de las cargas y el R sub i, la posición de cada una de estas cargas que podemos considerar puntuales. Y avanzamos aún más, porque lo último que hicimos fue decir, bueno, ¿qué pasa si relajamos esta condición de trabajar con cargas puntuales? Si no podemos ver nuestra distribución de cargas como cargas discretas, como n cargas posicionadas cada una en una posición definida, sino que tenemos muchas cargas distribuidas con alguna configuración. ¿Sí? Pasamos a hablar de una distribución continua de carga. En donde tuvimos que reescribir o pensar esta sumatoria de n cargas puntuales ya no como una sumatoria discreta, sino como una integral. Y obtuvimos una expresión del campo eléctrico que será una integral en un diferencial de carga, ¿no? Que llamamos primado, ¿sí? Le pusimos la prima a todo lo que está relacionado con las posiciones en donde se encuentran las cargas que generan el campo. Y tenemos los puntos campos y los puntos fuente, que ya los veníamos teniendo en el R sub Q a los puntos fuente, en el R sub I, cuando hacíamos una sumatoria de cargas, y ahora lo que hicimos fue primarlo para poder diferenciar las posiciones en donde viven, en donde están las cargas que generan el campo, de las posiciones en donde queremos calcular el campo. Cuando llegamos a esto, charlamos de que no sabemos realizar integrales en carga, no sabemos integrar un diferencial de carga, y para poder resolver esto, vamos a tener que relacionar las distribuciones de carga
con algún parámetro geométrico. Vamos a tener que modelizar de alguna manera densidades de carga. ¿Se acuerdan de esto? Y charlamos y definimos distintas densidades de carga dependiendo la geometría o las dimensiones que tenga, dimensiones hablando de bidimensional o tridimensional, no de dimensiones de tamaño, de nuestra distribución. O sea, vamos a poder definir una densidad de carga bidimensional, tridimensional o unidimensional, que la llamamos densidad lineal, densidad superficial y densidad volumétrica de carga, dependiendo de cómo sea la geometría de esta distribución. Hablamos de densidades volumétricas. Si la distribución de carga está distribuida ocupando un volumen, gracias Jean, Franco, ahí te acabo de leer. ¿Sí? Y dijimos que vamos a utilizar la letra ρ para asignarle a esta densidad volumétrica de carga, que tendrá unidades de carga sobre volumen. Hablamos de distribuciones de carga bidimensionales, y en 2D hablamos de densidades superficiales. A las cuales le asignamos la letra sigma, que será carga por unidad de superficie, por metros cuadrados. Y por último, en una sola dimensión, ¿sí? o con solo una longitud característica, tenemos densidades de carga lineales, a las cuales le asignamos la letra lambda, y tendremos carga por unidad de longitud, carga por unidad de metro. Creo que avanzamos un poquito más, e incluso hablamos de que estas densidades de carga podrán ser densidades uniformes, y creo, ahí ya estoy dudando, que llamamos ρ0, sigma 0 y lambda 0. Le vamos a asignar el subíndice 0 para indicar justamente esta uniformidad de la densidad de carga, es decir, la carga en cualquier punto de esta línea, superficie o volumen va a ser la misma. Independiente de en qué posición se encuentre, tengo la misma cantidad de carga por cada pedacito de línea, superficie o volumen que agarre. Y por otro lado podemos tener densidades no uniformes, es decir, tener densidades de carga que van a depender de la posición. Tendré una densidad volumétrica que dependerá de la posición, o en superficie, o en línea. Tiene sentido que le ponga el R', ¿no? Depende de la posición R' o de la posición R. No, R', no es de la carga. Es R', es de la posición en la que se encuentre la carga, ¿no? Si la distribución de carga que tengo no es uniforme, tengo que conocer cómo es esa no uniformidad. Alguien me tiene que dar la información
de cómo es la dependencia, me tiene que dar una función que me diga cómo varía punto a punto una de estas densidades. Hasta acá, nada nuevo. ¿Se acuerdan? ¿Recordaron todo esto que habíamos más o menos construido juntos la semana pasada? Sí. Si les parece, hagamos un ejercicio juntos. Bajemos un poco a tierra todo esto que estuvimos hablando, viendo y discutiendo, a ver si somos capaces de resolver un ejercicio, de resolver algún ejemplo en particular. Y lo que propongo que resolvamos es un hilo cargado, más que un hilo cargado, una distribución de carga en forma de hilo lineal, ¿sí? Con carga lambda sub 0, con una longitud L, y lo que quiero que busquemos es el campo eléctrico en todo el espacio, en cualquier punto del espacio, generado por esta distribución lineal de carga uniforme por ese hilito, ¿no? Es como tener un hilo con carga, un hilo de longitud L. ¿Cómo arranco? ¿Cómo se les ocurre empezar a resolver? Me traigo Coulomb para el que todavía no se lo recuerda. Como tengo una distribución, L es L, una longitud L. No es infinito, Gabriel. Decía escribo. No, no Sí. tendrías que, capaz esté mal, pero no tendrías que trabajar con la densidad de carga, ¿o no? Sí. Tengo ese hilo, esa longitud L. Vamos a dejarlo ahí. Con una distribución de carga, sigma 0, lambda 0, perdón. Lambda constante, es uniforme, sí, Gabriel, le puse el subíndice 0, para que nos dé esa idea. O sea, punto a punto, cualquier pedacito de este hilo que agarre tiene la misma cantidad de carga. Cualquier diferencial que yo agarre tiene la misma cantidad de carga. Entonces no podría reemplazar la densidad de carga usando el diferencial de carga de la integral. Sí, podemos reescribir el diferencial de carga. Como un lambda 0 por algún diferencial de línea, ¿no? ¿Es esa la propuesta? Claro. Ahí creo que Gabriel me dice, puedo poner eje de coordenadas entre L sobre 2 y menos L sobre 2. Es verdad, yo puse el hilito ahí, no puse ningún sistema de coordenadas, no definí nada. ¿Qué sistema de coordenadas me proponen que use? ¿Qué uso? Cartesianas, me dice Gabriel, perfecto. Él proponía usar uno de los ejes, pues poner el eje de coordenadas entre L sobre 2 y menos L2. Hago coincidir el hilo con uno de los ejes, ¿no? Sería lo más lógico. Gabriel me da el ok. Pongo ese sistema y lo voy a llamar así, X y Z. Es decir, voy a poner mi hilo, mi distribución lineal de carga, sobre el eje Z, y además de ponerlo sobre el eje Z, voy a hacer lo que me sugiere Gabriel, y es centrarlo, ¿no? Que
esta distribución Y vaya desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2. Ahora sí, tengo un sistema de coordenadas definido, tengo ubicado mi distribución de carga, ya puedo decir quién es este diferencial de línea, ¿no? ¿Quién va a ser ese diferencial de línea prima? Diferencial Z. Diferencial Z. Lo dejo primado para saber que son las posiciones donde están las cargas. ¿Y puedo definir punto fuente y punto campo? Ya, habiendo definido y pues poniendo un sistema de coordenadas. Podemos, ¿no? Hago el mismo dibujo de arriba, pero ordenado, ¿no? Así como me gusta verlo. No tiene mucho sentido estar trabajando con cosas con ese grado de inclinación. Por allá Gabriel me dice que sí, que sí. ¿Quién va a ser el punto campo? Yo dije, quiero calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio generado por esta distribución lineal de carga con lambda sub 0. Podría ser un punto X y Z, ¿no? Un punto X y Z, o sea que mi punto campo, donde yo quiero calcular el campo, va a ser un punto genérico, un X en X, un Y en Y, y un Z en Z. Un punto X y Z cualquiera. Y me falta definir mi punto fuente, donde viven las cargas que están generando ese campo eléctrico. 0, 0, Z, pero con Z entre menos L medios y L medios. Ok. 0 en X, 0 en Y, Z en Z. Este Z, ¿tengo que primarlo? No, tenés que darle los valores los posibles como parametrizarlo. Tengo que decir entre qué y qué vive ese Z, que recién me dijiste entre L sobre 2 y L sobre 2. Menos L sobre 2 y L sobre 2. ¿Están todos de acuerdo? A mí no me quedó muy claro eso de primarlo. Como estamos hablando de carga, ¿no deberíamos primarlo o no? Ah, no, este es el punto que es de carga o no. Este es el punto campo, el que es un punto genérico del espacio, un X y Z, y este es el punto fuente. Son las posiciones en donde existen las cargas que están generando el campo. Ha primado, ¿no? Este Z de acá abajo, ¿es el mismo Z de acá arriba? Si yo lo dejo sin primar. ¿Me están indicando la misma posición en Z? No. No. Se ve que tengo que primar ese Z que corresponde al punto fuente, porque no va a ser el mismo Z en donde yo quiero calcular el campo. Son los Zetas en donde están la distribución de carga que está generando el campo. Y ese Z' son las posiciones, donde están las carguitas, efectivamente está limitado entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Ahora sí, ya tengo mi distribución de carga, le asigné un sistema de coordenadas, definí quién es el punto campo, definí quién es el punto fuente, pudimos relacionar este diferencial de carga con una densidad de carga y parámetros geométricos de los cuales somos capaces de resolver, conocemos cómo resolver esa integral.
puedo poner todo en la expresión de Coulomb y resolvemos. ¿Les parece? Reemplazo. Queda la constante, me queda la integral. Lambda 0, diferencial de z', me queda r menos r'. X en X versor y en Y versor z menos z' en Z versor. Sobre el módulo de esto. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z menos Z' al cuadrado todo a la 3/2. Raíz al cubo. Con límites entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Ya pueden ir intuyendo que de acá a la brevedad voy a pedir la tabla de integrales, ¿no? Porque vamos a necesitar para resolver. Se ve que si me olvidaba de primar, ya de movida hacía lío, hubiese anulado ese término que tenía zetas que mostraban, indicaban distintas cosas. ¿Sí? Sí, Sí, sí. sí. Listo, tengo esta integral definida, tengo los límites, tengo para integrar z', es geométrico, es una integral de línea, deberíamos saber resolverla. Hasta acá lo más sencillito. Pero tengo un vector adentro de esa integral, ¿no? ¿Sabemos resolver una integral que tiene un vector adentro? ¿Cómo integro ese vector? Deberíamos hacerlo coordenada a coordenada, ¿no? Coordenada a coordenada, ¿no? Efectivamente, esta integral la voy a tener que resolver como 3 integrales. Una integral que me va a dar la componente X de ese campo, otra integral que me va a dar la componente en Y, y otra integral que me va a dar la componente en Z. O sea que esa integral que tiene un vector se va a convertir en 3 integrales. Me la llevo y escribamos las 3 integrales por separado. Voy a tener la componente X, que será acá. Ahí te estoy leyendo. Gabriel, ¿no? El que está hablando. Sí, podría haberlo llamado Z sub P para indicar que son las posiciones de la fuente. Efectivamente, el primado es una convención, pero si yo no indico que los Z son distintas cosas, hago lío. Cometo un error grave. Decía, tengo una Una densidad. consulta. Sí, El lambda, ahí lo podríamos sacar igual, ¿no? Es sí. constante. Ahí va, ahí va. Teníamos una densidad que era uniforme, o sea que esta me la puedo llevar afuera. Lo saco fuera de la integral porque es un número y me va a quedar la integral de X, diferencial de Z' sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z menos Z' al cuadrado, todo a la 3/2, entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Esa va a ser la componente en X. Voy a tener una componente en Y
Me queda la constante, el lambda. Y diferencial z'. Ya puedo empezar a ahorrarme el paréntesis hasta 3 medio. Corchetito ese. Y me queda la tercer componente, la en z, esto me va a quedar k. Z menos z', diferencial z'. Sobre. No voy a hacer tan fea cosa. Estas integrales, ¿sabemos resolverlas? Sí. Acá x no depende de mi variable de integración. O sea que también podría sacarlo afuera. Y acá pasa con y, ¿no? Y no depende de mi variable de integración. Integro en z', o sea que y sale afuera. O sea que la integral de la componente x y la integral de la componente y es la misma integral que tengo que resolver dos veces. Tengo que integrar el diferencial z' de 1 sobre todo este paréntesis a 3 medio. ¿Está esa integral así en la tabla? Ahí Gabriel me dice con tabla sale. Parecida. ¿Tienen la tabla de integrales por ahí? Voy a tener que hacer un cambio de variables para poder buscarla en la tabla. Un cambio de variables que les propongo usar b corta. B corta va a ser z menos z'. Y mi diferencial de b, ¿cómo lo relaciono con el diferencial de z'? Sería la derivada de z menos z'. Sí. ¿Y cómo es la derivada de z menos z'? Sería z menos 1, ¿no? El primero es constante, ¿no? Acá lo que varía es Claro, z'. menos 1. Me queda menos 1 por diferencial de z'. Si reescribo esta ecuación, esta expresión con el cambio de variables, esto me va a quedar menos diferencial de b sobre x cuadrado más y cuadrado más b al cuadrado, toda la 3 media. Y los límites de integración me cambian, ¿no? Acá tenía z' que iba desde menos L sobre 2 a L sobre 2, y acá voy a tener que poner b, desde qué y qué, entre qué y qué va b. B, cuando z' sea menos L sobre 2, va a ir entre z más L sobre 2, me queda el menos menos, y arriba va a ir entre z menos L sobre 2. Ahí se parece un poco más a la que está en la tabla, Gabriel. Este x al cuadrado más y cuadrado es un número con respecto a lo que estamos integrando. O sea, podemos llamarlo a cuadrado.
Y en la tabla de integrales va a aparecer algo así. Menos el diferencial, no sé, de x sobre a cuadrado más x al cuadrado, toda la 3 medio. Está como una x grande. Ahí me dice Gabriel. ¿Alguien tiene la primitiva? Disculpa, para los límites de integración, lo único que hiciste fue reemplazar L sobre 2 en eso. Ah, En la- listo, gracias. En la z, sí, porque cambio la variable, ¿no? Entonces, estos límites que tenía Claro. eran de z', y estos límites ahora van de b corta. Y b corta va a ir entre z menos L sobre 2 hasta z menos L sobre 2. Entonces ya los reconvertí. Genial, gracias. De nada. ¿Tienen la tabla de integrales por ahí? Sí, pero no estoy encontrando una parecida. Yo ahí encontré una. A ver, ¿qué encontraron? A mí me quedó que da B sobre lo que llamamos A al cuadrado, sobre A al cuadrado, por la raíz de B al cuadrado más A al cuadrado. Esta sería la primitiva entonces. Primitiva de esta azul. ¿Alguien más la encontró en la tabla? O sea, Sí, yo encontré esa misma, pero no quedó el menos también del claro, eso iba a decir. negativo, Claro, sí. Porque era menos de B, diferencial de B. Ok. Me llevo ese menos fuera. Sí, sí. Me dejo el menos afuera si no hago lío. La integral de diferencial de b sobre a cuadrado más b al cuadrado, toda la 3 medio, la primitiva es b sobre a cuadrado, la raíz de b cuadrado más a cuadrado. Intento ordenarlo. Y hago barro, ya que estamos. Me queda entonces menos k, ese menos que venía de cuando hice el cambio de variables, la x, y esto me va a quedar z menos L sobre 2 sobre x cuadrado más y cuadrado, raíz de x cuadrado más y cuadrado, más z menos L sobre 2 no, 196 dice Gabriel que es. Hay una tabla en PDF en el campus, creo que en esa tabla es la 196. Y esto me queda z más L sobre 2. Ese sería mi componente X del campo. Me olvidé de algo. ¿Quedó? Y para la componente Y, Lo mismo, pero en lugar de X pone sí. Nos había quedado la misma integral. la integral a resolver es exactamente la misma. ¿Ven? Esto es exactamente igual a esto, porque puedo sacar acá X, acá Y. O sea que la componente en Y va a ser exactamente igual
pero acá en vez de tener X va a tener una Y. Menos K, lambda 0 por I. Y lo mismo, ¿eso se ve? ¿Sí? ¿No? Sí, Nicolás me dice por ahí que sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, sí. O sea que lo que nos queda resolver es la componente en Z. En este caso no es la misma integral, ¿no? Porque no nos queda 1 sobre, sino que nos queda Z menos Z' sobre todo a la 3 medio. Propongo el mismo cambio de variables. B será Z menos Z', diferencial de B menos diferencial, bueno, Z'. Me va a quedar B, diferencial de B, hay un menos, lo pongo fuera directamente. Sobre X al cuadrado más Y al cuadrado más B al cuadrado, todo a la 3 medio. Y hago lo mismo que hoy. X al cuadrado más Y al cuadrado, digo que es A cuadrado. Y los límites me quedan como hoy. Z más L sobre 2 a Z menos L sobre 2. ¿Sí? ¿Está esa tabla? ¿Está esa integral en la tabla? Y está. Está al lado de la otra. 197. Claro, Entonces. es Ahí. menos 1 sobre acá sería raíz cuadrada de b cuadrado más lo que llamamos a al cuadrado. Esa sería la primitiva de la raíz perdón, de la integral. Cualquier cosa escribí. Es L sobre 2. Reacomodo, hago barro. Mato este menos con este menos de la primitiva. Profe, una pregunta. ¿Por qué era Z menos L dividido 2 el límite de arriba y Z más 2 el límite de abajo? Por cambio de variables, ¿no? Por el cambio de variables, Tomás, fíjate. Yo Ah, vengo sí, claro. de tener Es el Z' menos Z. entre menos L sobre 2 y más L sobre 2. Y cuando paso a tener Claro, B, tiene es el menos. Z menos el límite de abajo. Es menos menos, me queda más. Y el de arriba. Claro, perfecto. Gracias. Vamos, sigo. Termino de hacer barro. Hice el límite superior, me falta el inferior. Viene cuentosa hoy.
Esa será la componente en Z entonces. No me salté nada, no me comí nada. Tengo los tres resultados. Tengo la componente en X, la componente en Y, la componente en Z. O sea que tengo el campo. Puedo juntar todo y tenemos la expresión del campo eléctrico para cualquier punto del espacio. Profe, ¿puede dejar un segundín Sí, sí, sí. lo del campo en Z? Sí, sí, sí. Y bueno, ahora lo junto todo. Voy a hacer un poco de trampa. Esperen que lo acomodo. Mato el menos de adelante, así que doy vuelta. Este barro. Y esto me ha quedado igual, multiplicado por X en X versor y por Y en Y versor, ¿no? Y esto se le va a sumar este término en Z versor. Ese sería el campo, las tres componentes. Me queda este corchete por X en X versor, todo esto igual por Y en Y versor y todo esto en Z versor. Una pregunta, profe. ¿No le Sí. había quedado un menos al de Y y al de X? Adelante. Sí, me había quedado un menos, pero si te fijas, hice trampa. No hice trampa, lo di vuelta. Me ha quedado Z menos L sobre 2 menos Z más L sobre 2 y le cambié los signos. Le puse el Ok, más acá y genial. el menos atrás. Para no tener que estar con ese menos que en 2 líneas más me lo voy a olvidar. ¿Estamos? ¿Todos llegaron a lo mismo, más o menos? ¿Van copiando? Gabriel me dice que sí. Si miramos este resultado, así, toda esta expresión, que sé que no es muy linda, pero hay algo interesante, ¿no? Hay algo interesante y es que este campo en X y en Y son como indistintos, ¿no? Si yo decido cambiar el X por el Y o el Y por el X, recordemos, dibujo por acá, teníamos X y Z, y habíamos puesto el hilo acá centrado en el eje Z. Si yo cambio, no sé, agarro una posición acá, o agarro una posición acá, cambio ese X por el Y, que en realidad me estoy moviendo, en vez de pararme sobre el eje X, me paro sobre el eje Y. Ese resultado es el mismo, ¿no? Es completamente transparente al X y al Y. Lo que tengo es lo mismo.
Ahí Gabriel me dice las componentes paralelas al hilo son opuestas, o sea que se anulan. Creo que Gabriel dio un paso más y es mi siguiente paso. ¿Qué pasa si yo ahora me paro? Bueno, justamente los dos puntos que dibujé están sobre los ejes, o sea que están sobre el plano z igual a 0. ¿Qué pasa con la componente z cuando estoy sobre el plano z igual a 0? ¿Se anula? Por ahí Jonathan me dice se anula. Parece que se anula, ¿no? Si z es 0, este término es exactamente igual a este. O sea que si me paro en z es igual a 0, la componente z del campo es nula. Y es un poco, creo que eso que quiere decir Gabriel, ¿no? Si yo intentemos dibujar, porque ya somos capaces de dibujar un vector campo eléctrico. Me paro en este punto sobre el eje Y, a una distancia del hilo. ¿Cómo dibujo este campo, este vector campo en esta posición? Pensemos que las cargas son positivas. ¿Cómo tenía que construir ese vector campo eléctrico? ¿Cómo puedo saber cómo es? Puedo agarrar un pedacito de un diferencial de carga, ¿sí? Un pedacito de carga, digo, bueno, este diferencial de carga generará un campo eléctrico en la recta de unión, en la dirección de la recta de unión, en el sentido saliente de las cargas, porque las cargas son positivas. Y si agarro un punto, un diferencial de carga acá, bueno, acá. Simétrico, es decir, esta distancia y esta distancia es la misma. Y grafico el vector campo eléctrico de este pedacito, este diferencial de carga, que si las distancias son las mismas, la distancia a este punto, estas diagonales también van a ser iguales. Y si la distribución de carga es uniforme, este diferencial de carga que agarré acá arriba y este diferencial de carga que agarré acá abajo, tienen la misma cantidad de carga. Si tengo la misma cantidad de carga y a la misma distancia, estos vectores campos van a ser iguales, ¿no? Igual en módulo. Y pasa eso que me está diciendo un poco Gabriel en el chat, ¿no? Yo hago las proyecciones, esto me quedará una proyección en el eje Z, que se me van a anular, van a ser iguales y opuestas. Y lo que va a pasar es que voy a tener un campo paralelo a ese eje Y, justo en ese punto. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo, no sé, agarrando un diferencial de carga acá y un diferencial de carga acá. Simétricos, a la misma distancia del plano Z igual a 0. Tendré, bueno, vectorcitos campos más intensos o menos intensos. ¿Cómo va a ser el campo este celeste con respecto al naranja? ¿Mayor módulo o menor? Menor. Claro, porque es la suma, ¿no? Piensen que estos diferenciales de carga que agarro son siempre los mismos. El pedacito de carga que agarré naranjo es la misma cantidad que el pedacito celeste. Esta distancia va a estar más cerca, ¿no? O sea, estos módulos van a ser un poco más grandes. Pero iguales entre sí. ¿Me siguen? Sí, sí. Otra vez, las proyecciones en el eje Z se anularán. Esto se suma y tendré el campo, ¿sí? Ese campo celeste que se sumará al campo naranja y me dará algún campo total. Y puedo ir moviéndome siempre agarrando un par simétrico.
Y siempre voy a tener un par simétrico porque estoy justo en el plano mediatriz de ese hilo. Estoy justo en el centro, en el plano de simetría de ese hilo. Tengo tanta cantidad de carga en el Z positivo como en el Z negativo. Siempre que agarre un diferencial de carga, tendré otro diferencial de carga simétrico abajo y arriba que me compensen esas proyecciones, que me anulen la componente Z. Si me muevo arriba, aún no estoy más en el plano Z igual a 0. ¿Eso pasa? ¿Sigue pasando? Ya no, ¿no? Y dejan de ser simétricos, sí. Va a quedar una componente en Z. Ya no voy a tener tanta cantidad de carga por arriba de este Z como tengo por abajo para que se me compense. O sea que solo en el plano mediatriz, solo en los Z igual a 0, se van a compensar esta componente en Z. Si me corro el plano mediatriz, eso ya no pasa. Profe, una pregunta. Sí. En la ecuación anterior, en la dirección Z, como distribuimos el menos, las fracciones no deberíamos haberlas dado vuelta, como hicimos en los otros dos versores. Miremos, Brian. Fíjate que las componentes X e Y tienen un menos afuera, que ese es el menos el que distribuí y di vuelta la resta del corchete. Pero si Sí. voy a la componente Z, no hay menos afuera. O sea que no tengo que hacer esa distributiva y dar vuelta. El corchete me queda tal cual. ¿Se ve? No veo dónde se nos fue el menos ese que marcamos arriba. Uy, Porque la integral esa queda con -1 arriba, Ah, por ahí eso se te aparece un anula. menos en la integral. Ah, listo, gracias. la primitiva tiene un menos, Brian. Ah, listo, gracias. Entonces, ese menos que nos había quedado afuera, lo maté con el menos de la primitiva y no nos quedó. Nos quedó positivo directamente. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, entonces sigo mirando este resultado, esta expresión larga y compleja que nos quedó. Y vimos que en el plano mediatriz, en el Z igual a 0, la componente Z del campo se anula. Se anula justamente porque es el plano de simetría, porque tengo tantas cargas por encima como por debajo de ese plano, y si grafico los vectores campo, se me cancelan. Se me cancelan y se cumple en la expresión a la que llegamos. Sigo mirando y lo que quería hacer ahora era graficar ese plano mediatriz, graficar ese XY. ¿Sí? Ahora mi hilo está acá. Bueno. El hilo está ahí saliendo y entrando a la pantalla. En ese segundo círculo. ¿Sí? Tengo mi eje Z, como esta externa derecha, mi eje Z está saliendo de la pantalla. Estoy en ese plano mediatriz. Estoy en ese plano mediatriz, sé que los vectores campo solo viven en ese plano, que no tienen componente ni en Z, o no tienen componente en Z. Entonces, yo por acá vine y dije, tomemos un punto acá y graficamos, y el vector campo nos quedó así. Si yo ahora agarro otro punto, acá por ejemplo, ¿saben cómo va a ser la dirección y sentido de ese campo? ¿Podemos verlo?
Y no va a estar en la recta de acción y yendo para afuera. O sea, podemos saber la dirección. Me dicen, es en la recta de acción y para afuera. Dirección y sentido, ¿no? Podemos saber más cosas. Claro. Y si me voy acá, También, igual, ¿no? ¿y qué dirección y sentido es esa que estoy graficando? Radial. Es radial, ¿no? Es radial, es un R de cilíndricas. ¿No? Pareciera que este campo tiene una dirección R de cilíndricas. Y si yo quiero esta expresión pensarla en cilíndricas, ¿podemos reconvertirla a cilíndricas? ¿Quién era? X cuadrado Tendríamos que más. pasar, Sí, no tendríamos que pasar X e igualarlo a coseno de y al seno, ¿no? No sería así. podríamos ir por ese camino. Yo iba a proponer por ahí uno más corto y es pensar quién es X cuadrado más Y cuadrado. Es R cuadrado, ¿no? Porque R era X cuadrado Y cuadrado raíz cuadrada. O sea que esto es R de cilíndricas al cuadrado. ¿Sí? Ese ρ que no vamos a usar más como ρ, sino como R directamente. Sí. Acá también. Tengo R al cuadrado. Acá también tengo R al cuadrado. Acá tengo R al cuadrado. Acá. Y como estoy en cilíndricas, Z es Z directamente. No tengo que hacer ningún pasaje, ninguna conversión. Y lo que me queda es esto. X en X versor más Y en Y versor. ¿Quién es en cilíndricas? Rho coseno y rho seno. El X será rho coseno, el Y será rho seno y el X versor, ¿cómo lo paso a cilíndricas? Ahí Gabriel me dice rho coseno como phi versor. Este X en X versor más Y en Y versor, ¿no es directamente R en R versor? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora que lo escribí, sonó. O sea que tengo ese campo en cilíndricas, mirándolo un poco. Lo puedo reescribir, ¿no? Voy acá, a ver si me entro. Vayan verificando que no me olvide nada.
Es eso, ¿no? Me quedó, saqué este r cuadrado de acá afuera y lo simplifiqué con un r, o sea, me queda solo un r, me queda la constante por lambda sobre r, por esta diferencia en r versor, más la constante por lambda por esta diferencia en z versor. Y ahí se ve más claramente que en el plano mediatriz, para un z igual a 0, este campo es un campo radial, ¿no? Es un campo que solo va a tener una componente en R versor, en ese R versor de cilíndricas. ¿Se ve? Y ahí confirmo por ahí eso que dije hoy, no sonaba tan lindo, tan bonito de... Es inmune, ¿no? Es transparente al X y al Y. No importa, si tengo X, tengo Y, el resultado es el mismo. Ese resultado es el mismo, está en R versor. Y lo podría haber visto también, o lo podría haber pensado, si movía el hilo, ¿no? Yo ese hilo podría haberlo girado por acá arriba cuando les dije, fíjense que el resultado en X y en Y es el mismo. Es el mismo, le dije, si paramos acá o acá es lo mismo. Y eso mismo podría haberlos invitado a pensarlo en qué pasa si yo este hilo lo giro en phi, lo giro un poquito y no me doy cuenta. Entonces estoy parado acá mirando ese hilo alguien lo gira un poquito y no me doy cuenta que giró. Y si no me doy cuenta que giró, ese campo no depende de ese parámetro que estoy moviendo, de ese phi. Y está bien, ¿no? Porque en el resultado no tengo nada que me dependa del ángulo. En X y en Y es transparente, es lo mismo. O sea que en cualquier posición en phi que esté, de tener lo mismo. Tengo este campo que si hubiese sido prolija y esto estaba todo en una misma circunferencia, una misma distancia del hilo, el vector campo en este punto, en este punto, en este punto, tiene el mismo módulo. ¿Sí? ¿Se ve eso? Es mirar un poco el resultado, mirar un poco la distribución, entender un poco con los dedos qué es lo que está pasando, cómo es este campo eléctrico, cómo es ese comportamiento físico de ese campo eléctrico. Ahí Gabriel me invita, también me propone de mirar el comportamiento del campo respecto al Z, del eje Z, cómo varía si me muevo sobre el eje. ¿Sobre el eje estás pensando o en algún punto? No sé, por ejemplo en este y subiendo y bajando el Z. Este R, Nico. Este R, fíjate que lo que hice fue sacar este R y este R afuera. Me queda uno sobre R cuadrado y tenía un R acá. Entonces me queda uno solo. De nada. El resto, ¿cómo vienen? ¿Se viene entendiendo? ¿Me vienen siguiendo? Sí, por ahora sí. Viene bien. ¿Dudas, consultas? A mí no me quedó tan clara la parte como que en el dibujo de abajo como que se vuelve un punto y no había entendido. El dibujo al lado hice un dibujo bidimensional. Ay, ¿era Franco? No llegué a ver. No, No, Santiago. Santiago. Se inventé un nombre en el coso. Dibujé el plano Sí. XY. Es como querer Ah, mirarlo de acá arriba
y este eje Z es solo este punto que está saliendo y entrando a la pantalla. Intenté hacer para que me quede más bonito, porque yo podría haber intentado graficar el campo en distintos puntos sobre el plano, y me pareció que se veía mejor visualmente si solo dibujaba el plano XY, sin el Z. Era para ver que este campo me queda radial, saliente del hilo, porque el hilo tiene cargas positivas, en el plano mediatriz de la distribución, en ese Z igual a 0. Claro, Acá- sí, me acá había perdido la parte que estoy en el dijiste plano, que estaba. sí, Claro, en el Z igual a 0. perfecto. Sí, sin esa información es raro el dibujo. Fue solo para ayudarme en mis dibujos feos. Pero es eso y dije, ok, si me paro siempre a la misma distancia, tendré vectores de la misma magnitud, y este que está un poquito más lejos, mucha imaginación, tendría que ser más cortito, ¿no? Ahí también, en el reversor. Si hasta acá venimos, propongo que pensemos qué pasa si ahora este hilo que yo dije tiene una longitud de L, finita, dada, lo hacemos infinito. Si ahora tengo un hilo infinito, con la misma distribución, perdón, la misma densidad de carga, lambda 0, ¿sí? Pero ahora lo hago, o lo pienso, como si fuera infinito. Y lo primero que voy a preguntar es, ¿qué creen que significa que yo diga, o que les proponga pensar que algo es infinito? Porque físicamente las cosas infinitas no existen, ¿no? ¿Cuándo algo es infinito? ¿Cuándo puedo decir que algo es infinito? Que no tiene bordes en este caso, en el hilo. Que no tiene bordes. Que siempre va a ser simétrica la fuerza. Como antes que teníamos en el plano Z0, solo pasaba en el Z0 que el campo en Z era igual a 0, pero si es infinito, capaz. No sé si se entiende lo que dije. Sí, te entiendo, Sofía. Sí, ahí Sofía más o menos me adelanta un poco el resultado y me dice, ya ahora no vas a tener un plano mediatriz, un plano de simetría, no solo en Z igual a 0, tu componente en Z se te va a anular, sino que te va a pasar como muchos lados, ¿no? Como que siempre vas a tener un plano mediatriz en donde tenés tanta cantidad de cargas arriba y abajo de ese plano. Ahí Gianfranco me dice, podés decir que es infinito cuando su longitud es mucho mayor a la dimensión en la que estamos trabajando. Y va un poco por ahí, ¿no? También con esta idea que me decían de no tenés bordes. Pasa eso, estamos parados, no sé, acá, a una distancia lo suficientemente cerca de ese hilo para no verle los bordes al hilo, ¿sí? No llego a ver dónde empieza y dónde termina el hilo. Desde donde estoy parado, ese hilo es infinito, que es lo mismo que decir, esta distancia, la distancia donde estoy calculando el campo, es mucho más chica que la distancia, la dimensión característica de este hilo. Entonces lo que tengo son dos cosas a comparar, ¿no? Yo puedo plantear este hilo infinito como una longitud L que tiende a infinito, o puedo decir,
como las cosas no son infinitas, no quiero irme a algo que sea infinito, digo, ok, estoy parada en alguna distancia z, en alguna posición en R, que es mucho más chica que la longitud L de mi hilo. ¿Sí? Es decir, uno u otro es indistinto. Físicamente me gusta más comparar dimensiones que decir que algo tiende a infinito. Y voy a poder hacer eso que creo que Gabriel me proponía. Gabriel me decía, calculemos el límite del campo cuando z tiene infinito. ¿Le podemos calcular el límite a esta expresión del campo? Yo me traje acá el campo en cilíndricas, ¿sí? Del hilo con longitud L. ¿Se acuerdan el que llegamos en la página anterior? Por lo general, perdón, ¿son así de cuentosos los ejercicios? No, los más feos los hacemos juntos. Ah, genial. Hay de todo un poco, hay de todo un poco. Este creo que es uno bastante cuentoso, por eso lo resolvemos juntos también. Ya si entendemos todo esto, en la práctica van a seguir haciendo ejercicios hoy. Van a ver que no todos son tan cuentosos, pero sí, Coulomb y sus integrales suele volverse un poco cuentoso. Menos mal. A ver, los estaba leyendo. Estaba leyendo. Gabriel me propone aplicar L'Hopital. Yo no me voy a ir tanto a la matemática. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. O comparar y decir que Z y R son mucho más chicos que L. O decir, bueno, estimemos este límite cuando L tienda a infinito y veamos a qué expresión llegamos, ¿no? ¿Se animan a hacer eso? ¿Cómo hago? Profe, tengo una pregunta. Sí. Pensándolo, digamos, si nosotros planteamos eso de que el hilo es infinito, es como que digamos que cualquier punto en X, Y va a tener el hilo simétrico, digamos, ¿no? ¿No podríamos pensarlo de esa manera? Y decir que sería igual para todo, como si fuera Z0 en el anterior, para todo Z. ¿No podríamos decir eso? Podría decir eso. Tendría que llegar también con las vía cuentas a eso, ¿no? Es un poco creo que lo que me decía Sofía hoy. Ahora, tu componente, mi componente Z del campo era nula solo cuando Z era 0 en el ejercicio anterior, cuando el hilo era corto, cuando el hilo tenía una longitud de L. Si ahora mi hilo tiene una longitud mucho más grande que las otras variables y lo puedo considerar infinito, ya mi plano mediatriz no va a ser solo el plano en donde z sea igual a 0. Yo me puedo parar acá y siempre voy a encontrar dos diferenciales de carga simétricos que me compensen las proyecciones en z y me lo anulen. Entonces voy a tener que la componente z de ese campo va a ser nula para todo z. O sea, acá voy a tener el campo así, y me puedo parar acá y tendré el campo así. Y acá también. Claro, sería que, por ejemplo, en la parte anterior, o sea, solamente si te parabas en el plano mediatriz ibas a tener la longitud sobre 2 hacia arriba y menos la longitud sobre 2 hacia abajo. Y acá en cualquier plano que te pares vas a tener infinito y menos infinito. O sea, por eso se te van a terminar anulando. Sí, ¿no? De hecho, yo si voy acá y miro este denominador, vayamos, voy por la componente z, esta de acá abajo.
Esperen que sin computadora no vamos a ningún lado. Puedo ir acá y digo, ok, yo me voy por mi camino, no voy a tomar límites, sino que voy a comparar. R es mucho más chico, que R y Z es mucho más chico que L sobre 2. Entonces, este término, si desestimo R y Z en comparación a L, y este término, ¿no son exactamente iguales? ¿Se ve lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Es eso Sí, sí, o...? se ve. Sí, es eso. Sí, pero igual como dice Julián, o sea, si consideras como que él tiende infinito, eso de abajo te va a quedar infinito todo y se te va a terminar quedando cero Me la queda 0 división. menos 0. Claro. O sea que es eso, es exactamente esto, el campo es 0 para todo Z. Ahora, cualquier plano en Z va a ser plano mediatriz de mi distribución de carga. Entonces voy a tener un campo que solo va a tener una componente en R. ¿Y cómo va a ser esa componente en R? ¿Cómo me va a quedar? Perpendicular al hilo. Sí, va a ser perpendicular al hilo. ¿Y cómo me va a quedar la expresión? Acá si quieren lo reescribo así. Mira. Me voy a dejar Z más L arriba. Voy a sacar Z más L afuera de la raíz. Esto me queda R sobre. Lo hago en los dos términos. Ahí Gabriel ya me está tirando algún valor. Ya me puse desprolija. ¿Se entiende lo que hice? Perdón, ¿cómo fue ese último paso? Dividí por Z más L sobre 2 en este caso, entonces lo saqué de la raíz, y por Z menos L sobre 2 en esta raíz, y lo saqué de la raíz. Lo saqué de la raíz, y cuando lo saco de la raíz, ¿lo saco así alegremente o tengo alguna precaución tipo un módulo? Lo pregunto y lo pongo, te lo tengo con cuidado, ¿no? Lo saco con módulo de la raíz. Y ahora sí, si quieren pensamos en qué pasa cuando Z tiende a infinito. Cuando Z tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿no? Igual que acá. La raíz a 1. Y me va a quedar Z más L sobre 2 arriba, dividido Z más L sobre 2 con módulo abajo. ¿A cuánto tiende esto? A 1, ¿no? ¿Y acá? ¿Hice mucha ensalada? A -1. A -1. O sea que todo este corchete me queda tendiendo a 2 positivo. Me queda 1 menos -1.
¿Sí o no? No vuelvo a hacer si no. Por mí está bien así. Gracias, Santiago. O sea que este campo del hilo infinito me va a quedar K, lambda 0, 2 sobre R en R versor. Perdón, una consulta, porque no me quedó muy claro. Ahí lo que hiciste fue sacar factor común para sacarlo de la raíz, cuando hiciste lo de que te quedó en el valor absoluto z más L sobre 2 Sí, hice un y en poco el otro de, lado z menos L. Sí, hice un poco de desastre matemático para que no me quede infinito claro. sobre infinito, ¿no? Y no hacer nada raro. Entonces lo dividí abajo, o sea, saqué de la raíz z más L sobre 2 y z menos L sobre 2. Sí, Pero salen con su módulo. Y si me olvido de esos módulos, hago lío, ¿no? Porque me va a quedar tendiendo a 1 acá y a 1 acá, y lo voy a anular, y no tiene sentido físico anular ese campo. Me quedaría un campo nulo en todo el espacio. Sería un absurdo. Y ahí sí, porque ya me quedó un número sobre infinito, me va a 0, la raíz a 1, y después me quedó la misma relación, la misma diferencia sobre sus módulos. Tiende a 1 y a menos 1. Con ¿Y el por menos qué que a menos tenía. 1? Pensá que el que tiende a infinito es L, no sé quién me preguntó, ¿Brandon? Sí. Entonces, arriba esto tendería a un menos infinito, y abajo tiende al módulo, a infinito, a lo bruto, que no me escuche ningún matemático. Entonces eso te tiende a Ok. menos 1. Claro, ahí entendí. ¿Y el menos que te queda adelante? Es este, lo dejo. Ah, te queda, claro, Me te queda queda 1 más 1 1. menos menos 1, me queda 2. Claro, buenísimo. Gracias. No sé por qué. Y ahí tengo la expresión del campo para un hilo infinito, un campo que me va a quedar solo en dirección radial, saliente, en R positivo si las cargas son positivas, en R negativo, entrantes si las cargas son negativas, y completamente independiente de Z. Justamente por esto que discutimos, que todos los planos van a ser como planos mediatrices de esta distribución infinita de carga. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Estamos? Ahí te leo, Tomás. ¿Qué sistema de coordenadas estás pensando? Porque yo pude obtener esto en R de cilíndricas, medio porque obligué al sistema a poner el hilo en Z. Por eso reconvertí a un R de cilíndrica fácil. Si no, tendrás ahí un poco de algo raro, ¿no? Vas a tener que escribir un R versor quizás que no sea en el plano XY, sino en algún otro plano, si no pones el hilo en Z. ¿Se ve, Tomás? O sea, al ponerlo en el eje Z, yo llego a una expresión del campo en cilíndricas, más ordenado, justamente porque el R de cilíndrica es la proyección en el XY, ¿no? Si no, no pasaría. Llegarás a un R versor definido, medido en otro plano, a un R versor que no sea directamente el de cilíndricas. Pero el resultado es el mismo. El campo va a tener que tener ese módulo y esa dirección y sentido, escrito en el sistema que quieras escribirlo.
con las precauciones debidas. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, justo estaba conectando los auriculares. No pasa nada. Lo que importa es la física del problema, ¿no? La física del problema es esta, es este campo que va a ser radial, saliente del hilo, si el hilo tiene carga positiva, indistinto en qué punto X y estoy parada, y también indistinto en qué plano Z estoy, para este caso del hilo infinito. Si estamos, avanzo. Si tienen dudas, me frenan, me preguntan. Ya hemos hecho alguna representación del campo eléctrico. Una sola pregunta. Sí, Ese es igual a 2, ¿vale cuando Z es aproximadamente infinito? ¿O para todo el campo eléctrico era eso? No me quedó bien claro eso. todo esto en naranja, todo este revuelo naranja que hice, lo hice pensando o diciendo que el largo del hilo tiende a infinito. Sí, eso sí. Entonces dije, bueno, si L tiende a infinito, este término tiende a 0, mi raíz tiende a 1, y esta relación va a tender a 1. Y de igual forma, el otro término me queda esto tendiendo a 0, la raíz a 1, y esta relación, como arriba tengo menos L tendiendo a infinito y abajo tengo el módulo de menos L tendiendo a infinito, tiende a menos 1. Entonces, todo este corchete tiende a 2 cuando L tiende a infinito. Y entonces este campo eléctrico va a tender a 2 veces la constante por lambda sobre R en R versor. Sí, porque esto no sé si llegué hasta acá, ¿no? Esto estaba en R versor. Cuando el hilo es infinito. Entonces, además de ver, Tomás, que ese campo va a tener siempre dirección radial de cilíndricas, también conocemos el módulo. El módulo va a decir que este campo es proporcional a la cantidad de carga, a la densidad de carga que tengamos, e inversamente proporcional a la distancia a la que me encuentro. Perfecto. Ahí justo lo entendí. ¿Sí? Puedo volver y graficar, no sé, en algún Z constante. ¿Sí? En algún plano XY. No, ahora ya no necesariamente tiene que ser el 0, sino que puede ser cualquiera. ¿Sí? Tengo mi hilo en el origen, entrando y saliendo a la pantalla. Y cualquier punto que me pare, voy a tener un campo radial. Y si me paro más lejos, tendré un campo menos intenso. Y si me paro más cerca, tendré un campo más intenso, ¿no? El módulo de estos vectorcitos, bueno, me quedaron todos medio parecidos. Me va a indicar la magnitud de ese campo, ¿no? Ese campo que va a depender de la distancia a la que me encuentro, va a ir disminuyendo a medida que me voy alejando. Tengo un campo más intenso, menos intenso, y a medida que me alejo tengo menos intenso. Todo radial saliente. ¿Sí? ¿Se ve? Este esquema que acabo de hacer es justamente una de estas representaciones del campo eléctrico que les estaba por empezar a contar que sabemos graficar. Pero sabemos, por ejemplo, me voy a un caso más sencillo, una carga puntual, una carga positiva.
sabemos que esa carga puntual genera un campo eléctrico en todo el espacio, que la clase pasada vimos que ese campo era proporcional a la carga, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado de la carga, y con una dirección y sentido radial de esféricas, ¿sí? O sea que si yo me paro, puedo tener un vector campo, ¿sí? Me paro a la misma distancia, tendré el mismo módulo. Si me paro más lejos, ese módulo disminuye. Y esa es una de las formas, o la forma que hasta ahora conocemos de representar el campo eléctrico, que lo esquematicé para una carga positiva, pero podría tranquilamente, ya saben ustedes cómo hacer cuando la carga es negativa. Si la carga es negativa, el campo que genera esa carga puntual en todo el espacio es este también, ¿no? Lo que va a cambiar es el sentido del vector campo. Ahora el campo va a ser entrante. ¿Sí? ¿Alguno conoce otra forma de representación del campo eléctrico? Porque yo acá estoy dibujando en cada punto del espacio un vector campo. Con las líneas de campo sería. Perfecto. Porque si yo quiero representar en todo el espacio, tendrá que hacer infinitas vectorcitos campos, ¿no? Otra forma, que justamente en la que me decía Juan, es pensar o graficar líneas de campo. ¿Alguien sabe qué es una línea de campo? Yo, por ejemplo, Sí, dibujo. son infinitas líneas ahí, no se tienen que cruzar. Y va la tangente a la trayectoria, creo, del campo, ¿no sería? Perfecto. Yo si dibujo esta línea así azul que dibujé, lo que sé de esa línea de campo es que punto a punto, la tangente a esta línea me va a dar la información del campo. Entonces van a ser No, no líneas, son infinitas líneas ahí, me había equivocado yo creo. no son Eso infinitas. depende de la cosa, de la intensidad. Exacto. Entonces, si tengo una línea de campo, yo sé que punto a punto, la tangente, esa línea de campo, me va a dar la dirección y sentido del campo eléctrico. O sea que estos dos esquemas que hice allá arriba, de la carga positiva y de la carga negativa, yo podría esquematizarlo con líneas de campo en este caso radiales, saliente a mi carga positiva, o radiales entrantes a mi carga negativa. Y pregunto, ¿cuántas líneas de campo tengo que hacer? Porque yo con estas líneas estoy indicando dirección y sentido del campo eléctrico. Pero, ¿dónde tengo la información de la intensidad de ese campo eléctrico? ¿Dónde puedo verla? ¿Alguien sabe? En la densidad de las líneas, cuántas líneas hay en el espacio. Exacto, tengo que mirar la densidad de líneas de campo. ¿Cómo veo la densidad de líneas de campo?
cuántas líneas hay en el alrededor de la carga. Si hay más, es mayor la intensidad del campo eléctrico. Ok, pero si hago eso, yo podría, por ejemplo, pararme acá. Y acá, en mi esquemita, yo dibujé 3, 4, 5, 8 líneas. Y me paro acá y también veo 8 líneas. Entonces, ¿qué significa eso? Que en No tiene que ver con cómo están dibujadas las líneas, si están agrupadas o más separadas, para ver dónde E es más intenso. Va por ahí, va por ahí. Va por el lado de la densidad, ¿no? María me dijo es la densidad de líneas. Y yo pregunto, en estos dos círculos que dibujé, estas dos circunferencias, en la que está más cerca de la carga y la que está más lejos de la carga, ¿las densidades de línea son iguales? ¿Son distintas? Porque alguien me dijo contar la cantidad de líneas también. Porque es relativo al espacio en el que estás. Entonces, donde están más cerca es que es más intenso. Por ejemplo, ahí en las cargas estas, más cerca de la carga, es más intenso el campo. Perfecto, yo eso lo sé porque también conozco la expresión del campo eléctrico para una carga puntual, ¿no? Este campo eléctrico para una carga de un determinado valor decrece como 1 sobre R cuadrado. O sea que cuanto más lejos estoy de la carga, menos intenso es el campo. Y está acá la información, ¿no? Porque yo acá en esta circunferencia tengo 8 líneas, si quieren, en esta superficie, ¿no? Imaginen que es una esfera. Es que esa línea punteada es una esfera tridimensional, está dibujada en el plano. Tengo 8 líneas en esta superficie, y acá tengo 8 líneas en esta superficie. O sea que tengo mucho menos densidad de líneas en la superficie mayor, o sea que la densidad es menor, o sea que la intensidad del campo es menor. Y está bien, ¿no? Porque la intensidad decrece a medida que me alejo. Es eso, qué tan agrupada, tan desagrupada están las líneas de campo. Ahí está la información de la intensidad del módulo, la intensidad del campo. ¿Sí? Estas eran líneas de campo. Tengo que mirar esa densidad, esa cantidad de líneas por unidad de longitud de superficie. Y si quiero comparar, por ejemplo, dos campos, no sé, acá, grafico otro. ¿Estoy? Acá. Grafico, agarro otra carga positiva. La pongo en rojo para que este módulo de la carga roja no sea exactamente igual al módulo de la carga negra. Vale, voy a cambiar los colores. Y dibujo líneas de campo. No, tienen que ser todas iguales. Y yo sé que el módulo de la carga roja es mayor que el módulo de la carga negra. Entonces voy a tener que dibujar una cantidad de líneas de campo que sea proporcional a la carga, ¿no? Voy a tener que dibujar más cantidad de líneas de campo para una carga mayor para poder comparar con otras líneas de campo, con otra carga. Y voy a tener que tener cuidado en eso, que voy a tener tantas cantidades de líneas como intensidad de esa carga. Voy con dibujos más lindos. Tengo por acá dibujitos hechos. Miremos esto. Tengo 3 casos. Una carga positiva que tiene sus líneas de campo saliente, ¿sí? De forma radial, y acá puedo ver
que si me paro acá, tengo una mayor densidad de líneas que si me paro acá afuera. O sea que ese campo va a ser más intenso en esta zona que acá afuera. Mi segundo ejemplo son dos cargas puntuales, ambas positivas, ¿sí? El campo eléctrico que está esquematizado es el campo eléctrico total, la superposición del campo eléctrico de las dos cargas puntuales. Dos cargas puntuales que si las miro y si cuento las líneas de campo, ¿cómo son las cargas en módulo? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Son iguales, ¿no? Si cuento tengo 1, 2, 3, 4, 12. Tengo 12 líneas de campo saliendo de ambas cargas. O sea que estas cargas son iguales. Tienen exactamente la misma cantidad de líneas. Y otra vez, tendré esta zona con mayor densidad, tendré un campo más intenso, y esta zona con menor densidad tendré un campo menos intenso. Y mi tercer ejemplo son dos cargas puntuales, pero una positiva y una negativa. Esta configuración de dos cargas, digo iguales y ni conté las líneas. ¿Alguien contó las líneas ya? ¿Son exactamente iguales en módulo? Sí, 9 y 9 tienen, parece. Sin contar las que las unen, ¿no? Porque esas, obvio que. Perfecto, o sea que estas cargas también son iguales en módulo, signo opuesto, o sea que lo que tengo es un dipolo. Una carga positiva y una carga negativa. Este esquema de líneas de campo es el campo, otra vez, el total, que es la superposición del campo que genera la carga positiva más el campo que genera la carga negativa. Tengo líneas de campo saliendo de las cargas positivas y llegando a las cargas negativas. Y otra vez tendré zonas con mayor intensidad cerca de las cargas y con menor intensidad a medida que me alejo de las cargas. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Cómo leer, cómo sacar la información de las líneas de campo o cómo graficar líneas de campo? María me dice que se ve. Si se ve y se entiende, les propongo que pensemos en esta situación. Tengo un ejemplo en donde no conozco quién es QC y quién es QD, pero sí tengo esquematizadas sus líneas de campo. Y quiero que me ayuden a saber qué signo tiene cada una de las cargas y cómo son sus módulos o cómo es la relación entre los módulos. QC es positiva y QD es negativa. Y Por QC ahí. tiene mayor módulo. Por acá ya me dicen QC es positiva, QD es negativa. QC es positiva porque las líneas de campo salen de la carga, QD es negativa porque las líneas de campo llegan a la carga, mueren en la carga, y por ahí me dicen 16 líneas, me dijeron, ¿cuál me dijeron que era mayor a cuál? QC. El módulo de QC es mayor al módulo de QD. ¿Y podemos saber la relación? ¿Cuántas líneas salen de QC? ¿No son 16? Tengo 16 líneas. ¿Y en QD? 8. Y dije, la cantidad de líneas va a ser proporcional a la intensidad de la carga. O sea, QC
tiene el doble de líneas que QD, o sea que QC será 2 veces QD, los módulos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Todos lo ven? ¿Alguno se perdió? Profesor, una pregunta. Sí. Entonces también se cuentan las líneas que se unen con las de la otra carga. Es decir, por ejemplo, en este caso, al contar las líneas de campo de QC para ver la intensidad, se cuentan también las que se unieron con las de QD. Sí, cuento todas las líneas que salen de mi carga o todas las líneas que llegan a mi carga. Perfecto. Vos fuiste el que me dijiste 9 y 9 en el dipolo, Gonzalo. No, no, Ah, fui yo. Pero no, fuiste era vos. solo para ver cuál tenía más líneas. O sea que no cuento cuál. Eso iba a decir, como en el dipolo yo pregunté si los módulos de las cargas eran iguales, alguien me dijo son 9 y 9, y no cuento las que llegan y salen porque se veía que todas las que salían llegaban al otro, no pasaba nada, pero porque eran las mismas. Acá lo que estás contando para poder saber el valor o estimar una relación entre las cargas es todas las líneas que salen de una carga y todas las líneas que entran en la otra. ¿Sí? La convención es usar una cantidad de líneas proporcional a la intensidad de la carga. ¿Qué es una convención? Es una escala que usamos. Hasta acá estamos. Yo dejaría acá por la clase de hoy. Ya creo que con todo lo del hilo los mareé lo suficiente. Quería que se vayan pensando, teniendo presente cómo esquematizar, cómo leer e interpretar también las líneas de campo. Que la clase que viene vamos a utilizarlas para seguir avanzando y seguir construyendo. Perdón, ¿podríamos repetir las conclusiones que habíamos sacado de las líneas de campo de los ejemplos anteriores? Sí. Vuelvo. Puse 3 ejemplos como para ver si más o menos se había entendido. Volvemos, Brandon. Tengo, por un lado, líneas de campo. Las líneas de campo me van a dar la información punto a punto del campo eléctrico. O sea, yo sé que me paro en este punto de la línea de campo y la tangente a ese punto me da dirección y sentido de mi campo eléctrico. ¿Sí? Me paro en este punto, por ejemplo, y tengo dirección y sentido de mi campo eléctrico. La tangente a la línea siempre me da dirección y sentido de mi campo eléctrico. Después por ahí lo más complejo, lo no tan directo de ver es la intensidad de este campo, ¿sí? Yo dije, ok, para ver la intensidad tengo que ver la densidad de líneas. Si yo agarro, por ejemplo, acá una circunferencia y le mido la longitud de esa circunferencia, en esa circunferencia tengo una cantidad de líneas por unidad de longitud que va a ser mucho mayor a la cantidad de líneas por unidad de longitud que tenga acá, o la cantidad de líneas por unidad de longitud que tengo por acá. Bueno, pensá que son circunferencias centradas y bien dibujadas, Brandon. ¿Sí? Entonces, como tengo menor densidad de líneas, tengo menor intensidad de campo eléctrico. Perfecto. Y después dije, ok, la cantidad de líneas de campo que salen o que llegan a una carga
va a ser proporcional a la intensidad de esa carga. Y usé los otros dos ejemplos para darnos cuenta que en este ejemplo que tenemos dos cargas positivas, la intensidad de las dos cargas es exactamente igual. El módulo de las cargas es el mismo. ¿Cómo lo vimos? Y si cuento acá tengo 1, 2, 3, 12 líneas. Y si cuento acá tengo 12 líneas también. ¿Sí? Entonces, de esta manera puedo ver que el módulo de esas dos cargas es el mismo. Y hice lo mismo en este otro ejemplo, donde ya no tengo dos cargas positivas, sino que tengo una positiva y una negativa. Y si miro los módulos, también, ¿no? Tengo, piso desde acá. ...24 líneas de la carga negativa. Y si voy a la positiva, también tengo 24. Que de hecho dije, esta distribución, una carga positiva, otra carga negativa de igual módulo, tiene nombre propio, es un dipolo. Y con todo esto, me fui al ejemplo, ese ejemplo que tenía QC y QD, para poder levantar la información de signos y relación de módulos. ¿Se ve, Brandon? Sí, buenísimo. Muchas gracias. No, Ahora de sí. nada. ¿El resto? También claro. bien. Bueno, buenísimo. Si no hay consultas, hacemos un recreíto. Y nos vemos 4:30 en la práctica. Ok. Recuerden que menos Dale, cuarto más gracias. o menos se habilita la asistencia del presente por campus. Si quieren hacerlo ni bien entran a la práctica. De nada. Me quedo igual Bueno, por si hay perfecto. alguna consulta. Muchas gracias.